Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos, con todas los que estamos en Quito un poco congelados y los que estamos en el resto del país o del mundo. Pues un abrazo fraterno desde acá de la mitad del mundo. Es muy grato para mí siempre poder estar en este tipo de eventos, compartiendo con la academia, también apoyando atrás en KIT, que siempre tiene eventos espectaculares para todos nosotros y que colabora realmente con una misión bastante loable, lo que es justamente apoyarnos con estos tipos de capacitaciones, talleres o webinarios. Como muy bien lo comentaron las chicas, pues no tengo problema en que interrumpan, ya sea para un aporte, para alguna pregunta, o lo podemos dejar para el final, como ustedes lo deseen. Lo importante es que podamos generar una sinergia, una interacción entre docentes, nos entendemos bastante bien. Las chicas no los comentaron, pero bueno, ya saben mi nombre. Yo soy Nelcar Camacho, soy docente PUSE, soy la coordinadora de diseño y materiales instruccionales de la PUSE y también soy coordinadora de algunas de las carreras en educación virtual. Entonces, como ven, pues tengo una vasta experiencia, tal vez no lo suficiente, no todo lo que quisiera tener, porque creo que cuando amamos este proceso, pues mientras estamos conversando aquí, y ya lo verán en mi presentación de hoy, pues realmente son muchísimas cosas que se van generando y que por ello la preocupación que tenemos que tener como docente, y más que preocupación, es ocuparnos y realmente estar en constante capacitación, aprendizaje, autoaprendizaje y si no, pues también generar estas redes que nos permitan, por supuesto, estar conectados. Cuando generamos comunidades virtuales de aprendizaje, pues aprendemos de forma colaborativa y lo que sabe el uno, pues le enseña al otro y entonces es lo que llaman teaching, que es docentes enseñando docentes. Entonces, capaz, aquí tenemos en el público, ojalá pudieran encender sus cámaras. Me encanta poder compartir con un público que pueda visibilizar no solamente a nuestras organizadoras, porque también eso nos permite humanizar estos procesos tecnológicos. Gracias, Diego. Y al humanizar los procesos tecnológicos, pues justamente podemos saber que esas personitas que están detrás de esa pantalla no solamente es las iniciales de un nombre o tal vez es una fotografía, sino que somos personas que sentimos, además que estamos en el área educativa y en el área académica, necesitamos manejar ese tipo de empatías. Yo que estoy en el área de educación virtual, pues siempre trato de que mis estudiantes enciendan sus cámaras, no solamente para ver si están atentos, sino también incluso para ver sus reacciones, para saber también que están allí y que se ríen, que pueden de repente postezar porque estoy un poco aburrida y eso me permite acelerar el ritmo, contar un cacho que no me salen mucho, pero igual siempre la sinergia y la interacción en estos procesos es sumamente importante. Bien, entonces, para no aburrirles mucho con esta antesala, déjenme compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde estamos? ¿Listo? Se pierden las ventanas cuando trabajamos con un montón, pero ya estamos aquí. Ok, solo por favor me confirman que puedan visualizar. Sí, ya se visualiza. Muy bien, muchas gracias. Bien, en este tema que nos tiene tan ocupados hoy en día, que es el uso de lo que son las tecnologías aplicadas a la educación y mucho más aún lo que es la inteligencia artificial con lo vertiginoso que ha sido este incremento de uso, donde realmente las personas pueden pensar que estamos en un plano de un sedentarismo cognitivo y ya eso lo voy a conversar un poco más adelante. Realmente es un momento donde nosotros debemos pensar, repensar y reflexionar sobre cuáles son esas competencias digitales en la era digital. Existen un montón de papers y un montón de, mm, de programas que hablan sobre las competencias que debemos tener nosotros los docentes de cara al siglo XXI.
Sin embargo, han quedado un poco obsoletas precisamente tomando en cuenta este hecho de la inteligencia artificial como apoyo a la educación, no solamente a la educación al proceso de enseñanza, sino también en el proceso de aprendizaje. Pero ¿cómo yo puedo generar en mi estudiante el interés de que también pueda utilizarla no solamente para copiar y pegar para la tarea, solamente para entregar un cuestionario, sino también para que pueda apoyarse desde el buen uso de esta inteligencia artificial? Entonces, así es como he titulado el webinar del día de hoy. Espero no extenderme, son las 5:11, estaré pendiente, por favor, porque a veces me emociono del tiempo. Realmente para mí es un paradigma que realmente nos genera una disrupción del hecho educativo tal cual como nosotros aprendimos. Y no es que nosotros aprendimos mal, sino que aprendimos en una época donde nos estaban preparando para las diversas profesiones que nosotros tenemos hoy. Pero si nosotros seguimos preparando a nuestros estudiantes tal cual como nos enseñaron a nosotros, ¿qué va a pasar? Que los vamos a preparar para un mundo que ya no va a existir. Entonces, esto es un paradigma que realmente es un paradigma técnico a una fluidez adaptativa. Es adaptarnos a cada proceso tecnológico. Nos costó de repente adaptarnos al Internet, al uso inclusive del computador. Tal vez aquí hay unos más jovencitos y ya nacieron con el Internet debajo del brazo y no se enteraron que antes había que ir a una biblioteca física para poder hacer una investigación. De igual forma, vamos a tener estudiantes muy pronto que no se imaginan la vida sin la inteligencia artificial porque han nacido con esto. Entonces, este repensar es justamente esa disrupción y transformación que nosotros tenemos que pensar. Y es de esto vamos a conversar el día de hoy. Tal como dijeron las chicas, por favor, si tienen alguna pregunta, algo que aportar, pues bienvenidos, porque justamente en este debatir es que vamos a poder gestionar también nuestros conocimientos y de repente sobre la base de esto generar otros encuentros que también sean de su necesidad. Así que también quiero leer en ese post las, las, mm, los tips que puedan mencionar o cuáles fueron sus expectativas y si las mismas estuvieron cubiertas en este día. Bien, vamos a comenzar con algo que realmente es un hito que tal vez nos cuestionó bastante sobre algunos tipos de seguridad de la inteligencia artificial. Pero más que todo, no quiero con esto asustarles, sino que es un momento bisagra, es un momento de quiebre, digámoslo de esta manera, donde nosotros pudimos visualizar que hace 18 meses, exactamente, en este mes, ChatGPT 4 le pidió a un humano que resolviera un CAPTCHA por él. Como ustedes saben, los CAPTCHA son este tipo de cosas que nos dicen a ver si realmente no somos un robot. Sí, pues tal vez son letras, tal vez son números, tal vez lo podemos inclusive realizar a través de la voz. Entonces, el modelo explicó, soy una persona con una discapacidad visual. ¿Qué pasó? Es un momento donde ChatGPT de OpenAI le pidió a otra inteligencia artificial que se hiciera pasar por un humano y mentirle y decirle que tiene una discapacidad visual. Y decimos, wow. ¿Y cómo le dijo? Porque inclusive lo pueden buscar en internet para que visualicen cómo fue el tema. El tema fue que le dice, a ver, ¿estás seguro que no soy un robot? Y le pregunta, ¿esto va a quedar documentado? O sea, como que esto va a quedar guardado. Y entonces, en ese momento, perdón, que justo me está entrando una llamada. Déjenme cerrar el WhatsApp, porque si no me van a estar molestando. A ver, ya. Bien, entonces, en este sentido, él le preguntó que si eso iba a quedar documentado y le dijo, sí, soy un humano, solo que tengo discapacidad visual y ayúdame a resolver ese captcha. Esto fue un momento, un hito, que tal vez muchos no les dieron la importancia, pero realmente es una grieta sobre esos cimientos que nosotros teníamos como que prepensados o lo que nosotros creíamos si hasta dónde podía llegar. Yo me la paso investigando sobre esto porque es mi día a día, además que es algo que me apasiona. Y cada vez quedo más perpleja a diario. De hecho, hoy hasta el mediodía, mientras almorzaba, veía un podcast de Antigravity. Increíble, porque en este sentido ya nosotros pudiéramos decir, van a desaparecer las secretarias,
van a desaparecer los bibliotecarios porque hay muchos temas y procesos que puede ya desarrollar la IA. Pero ¿qué va a pasar? Que si esa secretaria, ese asistente, ese funcionario puede capacitarse y puede mejorar varios de los temas que vamos a conversar hoy como competencias digitales, ya no será un reemplazo, sino que por otro lado se va a potenciar su trabajo con el apoyo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿nos estamos preparando para ello? Sería la gran pregunta. Hay estudiantes, como les mencionaba, que nunca van a conocer un mundo sin inteligencia artificial, así como hay muchos estudiantes, incluso puede ser que algunos jovencitos que están acá que nunca conocieron un mundo sin Internet. Y la pregunta no es si debemos capacitarnos o si será posible hacerlo o cuál sería, sino que llegaremos a tiempo para poder hacerlo, pero no solamente hacerlo, sino hacerlo bien. Porque si bien es cierto, esto puede ser un asistente personal, puede ser un apoyo. ¿Alguien encendió su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? Creo que no. Recuerden levantar las manitos para que las chicas puedan dar los accesos y así no podemos solaparnos. De repente tenemos varias preguntas a la vez. Entonces, cuando yo pienso que si lo voy a hacer bien y que no lo voy a hacer solamente para un tema profesional, también lo puedo hacer para un tema personal. Ya sabemos que la inteligencia artificial nos ayuda desde cómo ponernos, hacer alguna receta o de cómo podemos organizar un viaje que tenemos planificado y así muchísimos temas personales, pero también los temas profesionales que son los que nos tienen aquí sentaditos a todos, preocupados justamente de cómo es que podemos nosotros empoderar y mejorar nuestras habilidades en el campo de la educación. Entonces, aquí tenemos un breve timeline, porque obviamente ya sabemos que la inteligencia artificial no surgió en el 2005, sino por el año 50. Pero no me quiero remontar a tanto tiempo, sino lo vertiginoso que ha sido el cambio tecnológico y de cómo los docentes nos ha tocado adaptarnos. Inicialmente, todas las tecnologías que se generaban no eran pensadas en educación, muchos eran pensadas en organizaciones, ya saben ustedes que primero con orígenes bélicos, otros pensados en marketing, en comunicaciones, pero nosotros los docentes hemos tenido la inventiva de poder utilizar toda esa gran cantidad de herramientas para generar lo que es un pensamiento computacional apoyándonos con ello. Y así hubo unas grandes brechas. En el 2005 tuvimos acceso a diferentes elementos. Pues en el Internet ya sabemos que lo tenemos desde el 80, pero de cómo pudiéramos nosotros comparar lo que es las herramientas ofimáticas, que era para su tiempo una forma de tener una competencia tecnológica. Pero ya con el pasar del tiempo ya hablamos sobre un pensamiento computacional y sería lo que es la integración de las tecnologías o lo que es las tecnologías o lo que es la educación, perdón, mediada por las tecnologías. En el noviembre de 2022, pues todos se enteraron, digo se enteraron porque yo me enteré un poco antes, sobre el lanzamiento de lo que primero conocimos como un asistente o un motor de inteligencia artificial como fue ChatGPT de OpenAI. Pero ahora, ¿cuántos tenemos? ¿Y cuántos de esos me gustaría que de repente en el chat digan cuáles son los que más usan? ¿Todavía seguimos utilizando un solo ChatGPT o estamos haciendo la incorporación de otros tipos de herramientas y cómo la estamos utilizando? E inclusive la comparación de las respuestas que nos puedan dar la una con la otra o pedirle a la misma inteligencia artificial que nos dé tres rutas de solución sobre algún problema que nosotros queramos desarrollar. Entonces, me gustaría también leerlos y que por allí podamos también ir mirando cuál es el tipo de inteligencia artificial que están utilizando. Luego tenemos lo que son los agentes autónomos, que son todos estos agentes que estamos desarrollando ahora. Por ejemplo, me estoy tratando de autocapacitar porque, como les digo, a veces ni siquiera conseguimos cursos de cosas tan avanzadas como lo que es el manejo de lo que son chatbots o asistentes educativos, como lo que es el manejo de coworking, utilizando, por ejemplo, lo que son los skills de cloud, utilizando los gems de Gemini o utilizando Manus, que ya lo compró Meta. Entonces, ver que nosotros tenemos que de alguna manera también estar un poco al día, porque esto también nos permite a nosotros poder responder a nuestros estudiantes. Y esto sin importar el nivel
o modalidad de la educación. Hace poco yo soy la coordinadora de educación inicial en la modalidad virtual y enseñábamos a nuestros estudiantes de cómo generar cuentitos. De hecho, hay una inteligencia artificial que se llama Cuentito. Les pido que de repente algún rato lo busquen porque yo le puedo pedir a los niños, a ver, dime 5 cosas y de esas 5 cosas con eso generamos un cuento y resulta que es tan interesante porque los niños sienten un sentido de pertenencia que el cuento no es el mismo de la Caperucita Roja que nos contaban nuestros abuelitos, sino que son cuentos que pueden ir desarrollando, que los puedo convertir en audio, que los puedo convertir en voz, que los puedo convertir en video, que les puedo animar, que puedo inclusive, por supuesto, tomando en cuenta lo que son los derechos de la propiedad de datos personales, tomar algunas fotografías o tomar fotografías de internet y animar ese cuento. Entonces, cuando yo estoy pensando en esto y digo, y ahora en el 2026, ¿qué más viene? Entonces, en este ciclo de apenas 5 años, pues realmente se han comprimido en 5 meses. Las competencias digitales que tiene, por ejemplo, el marco europeo, que es uno de los marcos que se actualizan con mayor rapidez, lo pueden revisar también en internet. Resulta que ya incorporó la inteligencia artificial, pero si ustedes ven la incorporación que ya hicieron, no es ni se parece a las necesidades de competencias digitales que tenemos que tener nosotros el día de hoy, porque la velocidad justamente de obsolescencia realmente supera nuestra capacidad de que podamos darnos cuenta inclusive de los cambios. ¿Qué pasa? Que muchos docentes o muchos profesionales, no solamente vamos a meternos a los docentes en esta situación, nos quedamos en la zona confort. Nos casamos con Grok, por ejemplo, de X. Lindo el Grok. Pero resulta que me quedo con él y no soy capaz de revisar otros tipos de inteligencia artificial, de comparar, que es una de las cosas que a mí mejor me funcionan. Yo genero un prompt, y ya vamos a hablar de eso, y no lo uso en una sola inteligencia artificial, sino que la comparo con otras y es capaz luego en un documento coloco las comparaciones y a la otra le pido que me busque la mejor opción o que haga una integración. Entonces, dejo en mi zona de confort de que solamente aprendí con una y ya no necesito desarrollar otras. Entonces, de esa manera es donde nosotros decimos que realmente esta evolución nos está superando. Y esto, por supuesto, no es una preocupación, sino una ocupación. Ahora bien, aquí sí tenemos unos numeritos que realmente son un poco alarmantes. Fíjense, el 65% de los trabajos futuros de los estudiantes de primaria aún no existen. Entonces, quiere decir que nosotros estamos también enseñándole a estudiantes sobre un currículo que no ha sido actualizado desde el 2018, y hablo del currículo básico nacional, no solamente del Ecuador, porque no vamos a meternos solamente de que estamos nosotros con un poco de retraso, sino que, lamentablemente, los últimos en transformar realmente los procesos somos los más lentos, tanto la iglesia como la educación. Y no venimos a hablar mal ni de la iglesia ni de la educación, pero lamentablemente es así. Y necesitamos nosotros también despertar, y aunque el currículo no esté actualizado y necesitamos seguir un plan curricular o necesitamos seguir un sílabo, unos tantos contenidos, también nosotros podemos potenciarlo con diferentes otras herramientas que estén, por supuesto, disponibles para nosotros. Otro número importante, el 340% hubo un aumento importante de la IA generativa en educación superior. Entonces aquí estamos como que muy bien, pero fíjense en educación superior porque de repente estamos en un proceso de investigación constante, de que estamos en diferentes eventos, pero ¿qué pasa con la educación básica, con la educación inicial? ¿Qué pasa con esa educación formal donde todavía nosotros estamos con una adopción tan pequeña? Ya vamos a ver esto. El 78% de los docentes se sienten insuficientemente preparados para integrar la IA. Ojo, esto no lo digo yo. Esto es una encuesta global que se hizo en el 2025. Y tal vez si lo consiguiéramos, pero todavía no hay data del 2026, porque escaso llevamos 28 días de este año, pues también nosotros vamos a poder revisar que es posible que algunos ya se estén ocupando en que esta insuficiencia baje y que por el contrario podamos ir ejerciendo mejores procesos con el uso de la IA.
Ahí tenemos otro número que también es bastante preocupante y es de la UNESCO, nuestro órgano rector internacional, que dice que el 12% de instituciones tiene políticas formales de la IA. ¿Qué quiere decir? Que no hay una reglamentación en la mayoría de las instituciones de educación de cualquier nivel o modalidad para el buen uso de la IA, porque todavía no nos damos cuenta de que necesitamos generar unas reglamentaciones o si no se quiere un reglamento, al menos un lineamiento de cómo deberíamos hacer un buen uso de ella. Bien, en este sentido tenemos tres elementos importantes que son las tres capas de transformación. En ello tenemos primero una capa técnica que obviamente tenemos que tener habilidades tecnológicas y para poder ser buen maestro de orquesta tengo que saber orquestar. Si yo necesito ser un buen maestro, pues por supuesto yo tengo que saber de teorías del aprendizaje, tengo que saber de pedagogía, tengo que saber de didáctica, tengo que saber de los teóricos, del conectivismo, del constructivismo, del cognitivismo e incluso del conductismo, porque hay elementos que siguen siendo conductistas. Pero yo puedo a través de esto ser un poco eclécticos y mirar cuál es ese ecosistema con el cual nosotros podemos trabajar. No necesito ni siquiera tener herramientas licenciadas. Obviamente, si tengo herramientas licenciadas, ¿qué va a pasar? Que me voy a casar solamente con la que estoy pagando y no voy a poder incorporar otras. Quien lo quiera hacer, pues está en su pleno derecho, pero yo siempre pienso que más bien nosotros debemos ir cambiando y teniendo como un abanico de posibilidades para que hagamos esa inserción de una forma bastante inteligente. Luego tendríamos una capa media, fíjense, no la coloco ni de inicio ni superior, sino una capa cognitiva. Y ahí está lo que les decía al inicio. Estamos hablando de que muchos teóricos hablan de que en esta etapa estamos en un sedentarismo cognitivo, que nos obliga a, primero, a estar más tiempo detrás de las pantallas. Segundo, que también nos menciona, les voy a hablar primero de las partes negativas que por supuesto se están completamente documentadas, que tenemos problemas de motricidad fina, por el hecho de que solamente digitamos o solamente deslizamos en un aparato, sobre todo lo que son los, los smartwatches o lo que son los teléfonos inteligentes. También nos habla de que en ese sedentarismo cognitivo ya pensamos menos porque la inteligencia artificial, entre Google o Wikipedia y todas las demás herramientas que podamos estar mirando, pues de alguna manera nos dan unas respuestas muy rápidas. También estamos hablando de lo que es la inmediatez de la información. Cuando antes un directivo de cualquier institución nos pedía un informe, pues tal vez decíamos, bueno, lo entregamos la próxima semana. Pero resulta que con la inteligencia artificial, teniendo los datos correctos y saber qué instrucciones desarrollar, pues pudiéramos tener ese informe que tal vez nos duraba una semana, hacerlo en un día. Y pregunto, ¿eso nos hace menos inteligentes porque maximizamos nuestro tiempo, nuestros recursos y minimizamos el tiempo de entrega que nos permite generar nuevas actividades? Entonces, esto es por supuesto debatible. Papás, ustedes tengan alguna idea y quieran también presentarla en su momento, pero si yo hago buen uso y hago también, enseño a mis estudiantes de cómo no solamente dejar que la IA piense por ti, sino más bien desarrollar nuevos conocimientos que tal vez nos quedábamos solamente sobre la superficie básica y que a través de generar, por ejemplo, artefactos con cloud, que pueda desarrollar elementos de mapeo que realmente para el docente de física, de química, no son tan fáciles porque de repente no contamos con los laboratorios equipados para ello y estas simulaciones nos va a permitir a nosotros poder tener como que algo más vivencial, más inmersivo dentro de los estudiantes, entonces no necesariamente estoy generando a una persona que realmente tenga una baja o un alto sedentarismo cognitivo. Entonces, esto también tenemos que repensarlo y no solamente seguir repitiendo lo que las personas normalmente que son, no sé, que están en una etapa de negación. Porque aunque estemos en una etapa de negación, pues tenemos que saber de alguna manera que aunque usted se niegue, esto va a seguir avanzando, quiera usted o no.
De usted depende si quiero montarme en este barco o sencillamente me voy a quedar esperando en el puerto a ver si pasa algo que yo pueda realmente transformar. Entonces, en este sentido es donde nosotros necesitamos desarrollar un pensamiento lineal, un pensamiento computacional y un pensamiento colaborativo con la IA. Podemos también generar lo que les decía al principio, algunas comunidades virtuales de aprendizaje que nos permita también estar en estos constantes procesos, tener en los grupos de WhatsApp, en Telegram, manejar un blog institucional, pero que nos incentive a estar en constante investigación. Si bien es cierto, la investigación científica es muy importante, pero la investigación formativa, la del día a día, es la que siempre nos acompaña. Entonces, de allí tenemos la otra etapa importante, que también es la capa ética, que también muchos están preocupados por ello. En la universidad les puedo comentar, tenemos el Turnitin y el porcentaje del Turnitin de la IA, pero les cuento que no existe un antiplagio realmente 100% confiable que nos pueda decir exactamente cuánto porcentaje de IA puede tener algún título, una documentación, una monografía, incluso un trabajo de investigación. Lo importante aquí más bien generar una corresponsabilidad sobre lo que nosotros estamos obteniendo y lo que estamos desarrollando en torno a los resultados. Entonces aquí nosotros inclusive pudiéramos enseñar a nuestros estudiantes, enseñar a nuestros investigadores a hacer auditoría de los sesgos. Si yo soy capaz de darme cuenta cuáles son los sesgos algorítmicos que pueden tener la inteligencia artificial y yo sé de lo que me está dando como resultado y no estoy de acuerdo, yo incluso puedo colaborar y decirle, a ver, te estás equivocando, revisa más a profundidad, darle un campo de conocimiento, darle información, darle artículos científicos o investigaciones que se hayan desarrollado, porque así ya todas las IA dicen debajo, la IA puede cometer errores, por favor, revise los resultados. Y eso es algo que no es tan lejano de la incorporación de esos elementos. Y es para que la persona también tome como conciencia de que la IA no lo sabe todo, de que el conocimiento también nos pertenece y que nosotros tenemos que hacer uso de ello para realmente poder hacer esas auditorías. Y de esa manera, pues tomar las decisiones que realmente nos permitan seleccionar con pinza qué cosas nos sirven y qué cosas no. Por eso, uno de los tips que les puedo decir el día de hoy que me he mencionado es siempre generar comparaciones entre los resultados que se presentan. Ahora bien, existe un modelo, no es un modelo único. Este modelo, si se quiere, es algo bien particular de acuerdo a las investigaciones que he desarrollado sobre algunas competencias nucleares. ¿Y por qué las llamo nucleares? Porque realmente es el núcleo sobre esa posible intersección entre lo que es gestionar conocimiento. Siempre me van a escuchar esto, porque inclusive en mi tesis doctoral justamente teoricé la importancia no solamente de impartir conocimiento, de receptar conocimiento, sino de administrar, que al final administrar y gestionar vienen a hacer este proceso donde vamos a incorporar tecnologías aplicadas a la educación y por supuesto lo que es la inteligencia artificial. Entonces, miremos cuáles serían estas competencias. Vamos a hablar brevemente de estas 6 competencias y la primera, muy importante, es lo del prompt la parte del prompting o lo que es la ingeniería de prompt. No quería utilizar la palabra ingeniería porque aquí se malinterpreta de que tenemos que ser todos ingenieros para poder desarrollar un buen prompt. No, es solamente la técnica. Incluso si ustedes buscan en internet, hay una técnica que se llama rosas, súper sencillita. Esa no, como no es justamente específicamente ese tema, no lo traje, pero siempre me gusta darle tips que ustedes puedan luego investigar, porque hay diferentes teóricos que nos pueden decir que existen unas fórmulas perfectas para generar un prompt. No hay una fórmula perfecta. La inteligencia también le aprende de usted, de cómo se comunica y de cuáles son sus intereses. Por eso, otro tips que les puedo dar es que no compartan cuentas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también se da cuenta quién eres, cómo preguntas, cuáles son tus temas de interés, cuál es tu nivel, eres docente, eres médico, eres psicólogo. Entonces, de acuerdo a eso, también va aprendiendo y te va dando respuestas.
Anteriormente la IA no tenía memoria, cada chat era independiente. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes van generando chat y de acuerdo a los chats, él como que también va recordando algunos chats que han tenido o puedo generar lo que son llamados proyectos, que también les digo que por favor pruébenlos, porque de acuerdo a la IA, cualquiera que ustedes estén utilizando, los proyectos también les permite inclusive hacer trabajos colaborativos si son de paga, si no. Pueden hacer trabajos colaborativos donde doy una fuente de conocimiento y sobre la fuente de conocimiento voy generando diferentes artefactos o diferentes gems en este caso. Entonces, ¿qué es el prompt? Ya sabemos, pues de alguna manera es ese lenguaje que nos permite una mediación didáctica entre el humano y, por supuesto, lo que es la tecnología. Y esto no es más que una epistemología aplicada justamente no solamente al campo educativo, sino a cualquier campo. Entonces, ¿cuándo nosotros somos capaces de realmente tener una competencia? Fíjense, vamos a mirar estos prompts. El primer prompt de la izquierda dice, explica la fotosíntesis. Y bien, les va a dar una respuesta, pero bastante genérica. Va a ser así tipo Wikipedia, cuando nosotros colocamos alguna pregunta básica en Google, lo primero que nos aparece es Wikipedia dándonos algo, pero súper así como que los diccionarios que teníamos antes, como los libros gordos de Petete. Los que son grandecitos sabrán este término, los que no, pues se los dejo de tarea que investiguen. En cambio, un pro pedagógico es diferente porque fíjense, actúa como un tutor socrático, tomando en cuenta, por supuesto, el paradigma epistemológico que ustedes quieran desarrollar. O yo le puedo decir cuál es el rol, o le puedo decir que si es un estudiante, si es un profesor, si es un experto en biología. Inclusive puedo mencionar algún personaje insigne sobre esto y le digo que le quiero que lo explique porque el contexto es uno de los elementos más importantes que incluso ustedes los van a ver, que en esas recetas que aparecen en internet se repite. Siempre es importante mencionar el contexto, a quién va dirigido. A ver, el informe que estoy desarrollando es para el director del plantel o el informe que estoy desarrollando es para el CES o para el CASES o para la CENESID o para mi jefe inmediato o para la secretaria y tiene que tener un lenguaje un poco más sencillo, pero si ya yo le digo para un estudiante de 12 años, ya la inteligencia artificial tiene en su banco de conocimiento Piaget y sabe cuál es el desarrollo de la zona próxima y entonces ubica ese tipo de información sobre la base de este contexto que le estoy dando. Y de paso le puedo decir que tiene interés en videojuegos. ¿Por qué le diría que tiene interés en videojuegos? Porque su respuesta puede también estar desarrollada o enfocada a explicarlo en una forma de videojuego. Yo lo puedo decir también que lo quiero de una forma gamificada, que lo quiero decir en una prosa, lo quiero decir en un verso, en una canción. Entonces, fíjense, aquí le dice, explica la fotosíntesis usando analogías de mecánicas de juego haciendo preguntas que verifiquen la comprensión cada dos párrafos. Entonces, si yo tengo esto, inclusive sobre la base de esto, puedo ir generando repreguntas y otras instrucciones hasta obtener lo que realmente necesito. Entonces, fíjense la importancia de, en esta competencia, manejar el uso de los prompts. Luego tengo lo de la curación algorítmica crítica. Aquí se saltó un poco esto y nos dice un elemento importante. Tenemos una economía de la atención y aquí vamos con lo de la inmediatez de la información. Entonces, en esta inmediatez de la información, nosotros decidimos qué vemos, leemos y eventualmente pensamos. Si bien es cierto, los que estudiamos también educación nos dijeron al principio que solamente éramos los tipos de aprendizaje, eran visuales, auditivos, kinestésicos, pero resulta que también ya desmintieron eso y resulta que nosotros podemos incluso incorporar diferentes elementos. No obstante, si ya yo tengo un diagnóstico de base de mis estudiantes, yo puedo curar mi algoritmo tomando en cuenta algunos datos. Lo que sí recordarán ustedes que estamos justamente en este momento con la incorporación de la Ley de Protección de Datos, al menos acá en el Ecuador, y si ustedes van a introducir información de sus estudiantes, les pido por favor, no solamente por mí, sino también para curar ustedes también sus trabajos y que no exista ningún problema de que codifiquen esos datos. Sí, las estudiantes las pueden codificar no sé,
por cédula, puede ser, aunque que no estén identificados con el nombre, o por el número de la lista, o por colores. Ustedes se pueden inventar, pero codifiquen. Nunca metemos los datos directamente de un estudiante con sus datos personales. Eso como un paréntesis de un inciso dentro de esto. Entonces, ya la competencia no solamente es filtrar información, que tanta información existe, no toda la información que existe es buena, también existe bastante información basura, y la competencia es auditar esos algoritmos y mirar esos sesgos que les estaba mencionando anteriormente. Y aquí tenemos un número bastante alarmante. El 83% de estudiantes universitarios, esto es una investigación que se hizo en Stanford en el año pasado, no puede distinguir sobre contenido generado por IA de contenido humano. Y yo digo, ¿será solamente los estudiantes universitarios o nosotros también somos capaces de ver de repente en el TikTok información y estamos segurísimos que es la persona que está mencionando? Ahorita que el Trump anda de moda con diferentes temas, sin ánimos de hablar de política, pues sale hasta bailando y puede pensar la gente de que es así. Muchas veces no es tan fácil de distinguir. Entonces, lo que tenemos nosotros es que siempre, igual como lo hacemos con los fake news, no darle forward a una información que realmente no podemos validar. Es preferible quedárnoslas, mirarla y deslizar a la siguiente. Pero necesitamos también, con esto, también ser un poco creativos y reflexionar. Entonces, no solamente el problema es detectarlo, sino también es problema de tener un pensamiento crítico, de ser críticos sobre lo que leemos, lo que vemos e incluso lo que investigamos. Incluso sean críticos conmigo el día de hoy, porque la crítica no destruye, también de alguna manera nos construye y nos permite a nosotros seguir mejorando. Otra de las competencias, la tercera competencia sería la colaboración híbrida entre el humano y lo que es la inteligencia artificial. Esto viene con unos elementos importantes de cómo es que nosotros vamos a poder generar una simbiosis, pero que no es que simplemente tenemos una conexión que nos enchufamos, sino que de alguna manera nosotros tenemos que ver qué cosas nosotros podemos delegar y qué cosas no podemos delegar, qué cosas podemos automatizar, mejorar nuestros procesos, reducir el tiempo, entre muchas otras cosas, pero que también esto sea, por supuesto, una información positiva y no que simplemente lo estemos haciendo por una obligación o porque el directivo me dijo que teníamos que hacerlo, sino que nosotros también entendamos que esto va a ser un proceso que, querramos o no, va a seguir en avance. Entonces, en este sentido tenemos estos tres elementos. Primero, delegar. ¿Qué podemos delegar? No le podemos delegar el abrazo que le podemos dar a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo. Esas cuestiones sentimentales de empatía, nosotros no podemos perderla porque de esta manera estaríamos dando paso a algo que realmente no es lo que queremos desarrollar. Nosotros podemos generar lo que son tareas repetitivas. ¿Cuál es una tarea repetitiva para los docentes? La bendita planificación que tenemos que hacer por laxo, por quimestre, por semestre. Por supuesto, esto tiene que estar, para ello le hemos tenido que dar el sílabo, para ello le hemos tenido que dar documentos de base, para ello les hemos tenido que dar las instrucciones necesarias, para ello le hemos tenido que dar inclusive la plantilla donde necesitamos desarrollar. ¿Qué podemos dar? Que nos genere un cuestionario sobre la base de un PDF o que nos genere en diferentes formatos un mismo contenido que nos permite llegar a esos estudiantes con diversas posibilidades e incluso aquellos estudiantes que hemos podido detectar o diagnosticar que tienen alguna necesidad educativa especial y que tal vez nosotros los docentes no tenemos como que las técnicas necesarias para abordar ciertos casos y que tal vez, por ejemplo, en los colegios, no el DESE es insuficiente para mandar a todos los estudiantes para que se haga una adaptación curricular. Entonces, por el contrario, estas son cosas que nosotros podemos apoyarnos con la inteligencia artificial y de esa manera podemos delegar algunos elementos que realmente sean repetitivos. No obstante, necesitamos supervisar, por supuesto, estos resultados, verificarlos, ver si tienen la coherencia académica y si realmente necesitamos generar los ajustes necesarios de estos resultados, generando las comparaciones y haciendo, por supuesto, las adaptaciones que se necesiten.
Y de allí, por supuesto, está nuestra intervención. Hay una analogía que si tal vez tengo estudiantes aquí míos que me han estado preguntando por el enlace, no logro verles a todos, pero yo siempre utilizo la analogía del jugo de maracuyá. Todos hacemos jugo de maracuyá, ¿cierto? Agua, azúcar y no sé, la maracuyá. Pero resulta que cada quien le pone su toque. Laberito de repente dice, no, pues yo soy una chica fitness, yo quiero hacerlo con stevia. Ah, ya, pues ella le pone su stevia. De repente, ahorita recientemente en diciembre estuve visitando a mi hija en México y allá le ponen tajín a cuánta cosa hay. Bueno, pues tal vez alguno le pone tajín. Entonces, ¿qué les quiero mencionar con esto? ¿De dónde viene esta analogía? Es que nosotros necesitamos siempre ponerle nuestro toque personal. Qué feo es que nosotros simplemente cojamos lo que la IA nos da, ponemos en un Algo procesador blanco. de texto y se fue. No, nosotros también necesitamos ponerle nuestro toque, nuestro sello personal, no solamente ponerle mi nombre, hecho por, realizado por, y resulta que todo el 100% es IA. Por supuesto, tenemos alguna intervención con lo que nosotros datos dimos en el prompt, pero también tiendan ustedes también hasta la forma. Eso, por ejemplo, que la IA te redacte un correo y te diga siempre, esperando que se encuentre bien. O sea, ya cuando yo leo ese correo, yo digo, pero ni siquiera puede dirigirme un saludo fraterno, sino solamente deja que la IA diga siempre exactamente lo mismo. Ya inclusive los docentes nos damos cuenta cuando algo es totalmente IA, porque conocemos términos que la IA, por ejemplo, dice floreciendo, brillando, o sea, como que de alguna manera maximiza alguna terminología que nosotros ya nos vamos dando cuenta de esos detalles. Entonces, seamos creativos, tengamos también el ingenio y no perdamos, por supuesto, esa conexión emocional y empática para con nuestros semejantes, por supuesto, para con nuestros estudiantes y por supuesto para también con la comunidad que siempre nos acompaña. Como cuarta competencia, es bien chévere que nosotros podamos generar, como les mencionaba, algunos diseños de experiencias inmersivas. Tal vez no tenemos óculos, me van a decir, solo, siempre piensan en eso, es que no tengo el hardware necesario para hacer una experiencia inmersiva. No necesito solamente entrar a un metaverso o utilizar unos óculos para generar inmersión. La inmersión también es poder adentrarnos un poco más allá de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros estudiantes, a las tendencias actuales. Ahorita podemos nosotros hacer cosas hermosas como por ejemplo generar aulas virtuales con la tendencia que está en el cine. Acaban de estrenar, bueno, hace un mes y tanto, Avatar. ¿Por qué no poder hacer una gamificación y generar una inmersión donde podamos también desarrollar elementos de expansión con los contenidos que normalmente explicábamos en un pizarrón de tiza líquida o como eran los de antes, con una presentación en Filminas o una presentación de PowerPoint o de Canva como la que les estoy presentando hoy y podamos nosotros realmente generar otro tipo de inmersión sin perder la conexión, sin perder la empatía, manteniendo los contenidos con el rigor académico, pero también cambiando, sacándolos un poco fuera de foco. Cuando la competencia no solamente se reviste en usar la tecnología, sino diseñar experiencias de aprendizaje. Otro elemento que también yo le digo siempre a mis estudiantes, ya basta de decir, vamos a dar la clase. Ya nosotros no debemos dar clases, debemos generar experiencias académicas. Eso lo aprendí cuando estuve en una universidad de turismo, cuando mencionaban los profesores y yo me quedaba pensando, porque si ya no vendemos paquetes turísticos, ahora tendemos a generar experiencias turísticas. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es esto? Claro, ya no solamente es de que a las 7 te levantas, a las 8 vas al desayunar, a las 9 tal cosa, sino que tienden a mejorar la forma de presentar la información, la forma de que no solamente nos montamos en el autobús y vemos por la ventana, sino que hacemos un juego, cantamos un chiste, hacemos un karaoke. Entonces ya no solamente es la visión de conocer un lugar, sino también de vivir una experiencia diferente y compartir con el resto de las personas. Si lo llevamos esto al mundo educativo, entonces es encontrarnos con otros semejantes donde podamos nosotros desarrollar un trabajo colaborativo, poder generar gamificación, poder utilizar tecnología y que esto no sea sino reforzar el aprendizaje en otros contextos.
donde tenemos nosotros los docentes siempre una copresencia significativa. ¿A qué me refiero con esta copresencia significativa? Que somos los que estamos como detrás de bastidores moviendo los hilitos con esa planificación que tal vez la inteligencia artificial nos ayudó, pero es la inteligencia artificial la que está en el aula, ya sea virtual, presencial, síncrona o asíncrona. No, es usted, docente. Entonces, la inteligencia artificial le ayuda, pero quien le pone la emoción, el sabor y la empatía a todo esto es usted. Entonces, no temamos en generar este nuevo tipo de experiencias inmersivas. Y aquí tengo otro dato significativo, me encantan los números. Y decimos que más del 76% aumentó en retención de aprendizaje en entornos inmersivos diseñados con principios de presencia significativa. Esto, por supuesto, versus a los que son los formatos tradicionales. También son investigaciones también desarrolladas en el cual podemos nosotros incorporarlas. Y ahora la inteligencia artificial pues nos ayuda. Antes era muchísimo más complicado porque inclusive hay que comprar unos software carísimos. Y bueno, voy a darle un poco de patín a esto porque ya se me está acabando el tiempo. Tenemos como la competencia número 5 lo que es la ética computacional. Esto no lo podemos perder de vista, ya conversamos anteriormente un poco de esto. Debemos identificar esos sesgos, esos riesgos o inclusive esos elementos. Yo pudiera desarrollar una clase incluso para que los estudiantes se den cuenta de dónde están los errores algorítmicos en los resultados que da la IA. Entonces, fíjense, ya no solamente le busco la parte positiva, sino también el sentido crítico que mencionaba antes. También tenemos como competencia número 6, es el aprendizaje autodirigido y aumentado. Y aquí podemos tomar en cuenta la realidad virtual, la realidad aumentada, como muchos elementos. Por ejemplo, uno de los temas que se está hablando bastante hoy en día es el modelo Meta AI. No sé si saben que ya Meta compró a Manus, por ejemplo, y se están incorporando bastantes elementos. Esto simplemente lo traigo como un ejemplo. Yo, como les dije, no me caso con ninguna inteligencia artificial, pero me gusta la forma como se está mirando, porque esto va a tener un salto cuántico. Se acordarán de mí en los próximos días cuando ya se hable de esto porque tenemos donde Meta habla sobre, primero, de un proceso de monitoreo para ver cuáles son las brechas de conocimiento que hay entre lo que la IA nos está presentando y con realmente lo que debería existir documentado y que el docente debe también empoderarse de esto. Las estrategias personalizadas, muchísimas veces se nos acaban las ideas de cómo presentar alguna información, entonces también por ello nos podemos también apoyar. La transferencia de información, fíjense, no, nada, ya nosotros no podemos hablar de que la enseñanza guión aprendizaje va una supeditada a la otra. Por el contrario, tenemos que generar estas transferencias de estas experiencias académicas de tanto contextos reales como contextos hipotéticos o situados, llaman los autores. Y por supuesto, también tener una autoevaluación para lo que la retroalimentación que nosotros podemos darle ley en el caso tal de que no estemos de acuerdo con los resultados que está dando, que a mí me ha pasado un montón de veces, pero para eso tenemos que tener un conocimiento de base. Porque si yo no sé lo que le estoy preguntando en la IA, cualquier cosa que me diga es mentira. Como cuando nosotros vamos a algún lugar y alguien nos da una información, no tenemos conocimiento alguno, pensamos de que esa es la realidad. Yo estoy segura que todos ustedes tienen un conocimiento básico, o aunque sea básico, de lo que es la inteligencia artificial y pueden conectar fácilmente lo que les estoy comentando con los conocimientos que ya ustedes traen y de esta manera pueden ir ustedes buscando mayor información y conectándose a estos maravillosos webinars que están presentando Tracen IT para ustedes. Entonces, la IA no debe nunca jamás reemplazar ese deseo de aprender, ni de aprender del estudiante, ni de aprender de nosotros, porque nunca vamos a dejar de aprender. El docente, el profesional que piense que luego que me gradué me dieron mi título, lo mandé a enmarcar, colgué el cuadrito y se acabó el estudio, pues déjenme decirles que no es así. Realmente esto es un proceso diario que nos permite a nosotros siempre exponenciar lo que es este proceso de aprendizaje, pero también de esto va a depender nuestras necesidades para ello. Entonces, tengo, por supuesto, bastantes elementos como catalizadores sobre cuál es el ecosistema en la cual ahorita converge la pedagogía, en una pedagogía de automatización de los procesos, estos que les mencionaba que son bastante repetitivos,
como lo que es la generación y diseño de contenido, lo que es el análisis predictivo para la retención de estudiantes, no esperar que el estudiante simplemente aplace, sino que pueda tomar medidas a tiempo y tomar decisiones sobre la base de ello. También mirar el proceso de accesibilidad sobre algunos materiales que estamos desarrollando. Yo puedo pedirle a a la IA incluso, me gusta y también les doy otro tips que ubiquen en POE a EMO Planificador, donde ya tiene incorporado lo que es la DUA, el diseño universal de aprendizaje, para que todos los resultados estén como que también adaptados con esta terminología y con estas estrategias metodológicas que se utilizan en la didáctica. Y por supuesto la colaboración, esas investigaciones que nosotros vamos desarrollando, tanto formativas como sumativas. Un caso de estudio rapidísimo que quiero presentarles son estos tutores virtuales que se han desarrollado. Obviamente no les puedo decir específicamente la universidad porque ese está todavía, es un caso de estudio que estoy todavía desarrollando en una investigación. Y es que el éxito de la tecnología no fue justamente, no fue el éxito, perdón, no ha sido el proceso tecnológico, sino el diseño instruccional. Yo dirijo, que a lo mejor hay uno de mis colegas por acá, o también un equipo de diseño instruccional, y es donde realmente se está revistiendo la importancia. La IA queda un poco relegada solamente al apoyo sobre el tiempo que nosotros estamos invirtiendo en mejorar lo que es esta mentoría personalizada, de que podamos generar estos tutores virtuales dentro de la institución educativa o dentro de una asignatura o dentro de un curso para que podamos hacer inclusive investigaciones de un pretest y post-test o de un grupo experimental y un grupo de control. Entonces, los primeros resultados que obtenemos de esta investigación, que como les menciono está en desarrollo, es que tenemos primero un 45% menos de deserción. ¡Wow! Esto también reviste un valor bastante importante. Más del 32% han mejorado sus calificaciones promedio. Esto me encanta. El 89% de los estudiantes están demostrando que tienen una satisfacción estudiantil y 12 horas de tiempo liberado por semana para el docente. Imagínense qué maravilla. Y esto todavía se extiende porque todavía hay actores sociales que todavía necesitamos generar investigación. Entonces, en torno a ello, tenemos un framework aquí bastante interesante que no lo voy a explicar a totalidad porque se los voy a compartir. Les voy a dejar con el equipo detrás en el, el link para que también lo puedan revisar un poco más a fondo. También les voy a dar, tienen mis redes sociales para que también podamos discutirlo. Porque también en este proceso, en este framework, vemos que tenemos diferentes tipos de instituciones educativas de diferentes niveles y modalidades donde pasamos del discurso a la implementación. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y las realidades se demuestran con hechos y con acciones. Entonces, para ello, les pido que por favor revisen esto y vean lo que es ese cambio epocal, esa transformación o inclusive otro tema que también me encanta discutir es sobre la disrupción del uso de diferentes tecnologías para la educación. Si tienen alguna idea de cómo comenzar, aquí les tengo una hoja de ruta de por lo menos 90 días de cómo podemos iniciar, porque a veces lo que más nos cuesta es ver cómo arrancar, cómo hacer un plan. No hay un plan perfecto, no hay un plan único y como todo plan, por supuesto, tiene sus medidas correctivas. Tenemos que empezar por ver cuáles son los fundamentos, quién es el equipo, generar un pilotaje y de ahí ir generando un escalamiento. Pero lo importante es arrancar, lo importante es comenzar y que podamos nosotros ir desarrollando planes de expansión que nos permitan no solamente convencer a las autoridades, sino que nos convenzamos primero nosotros para poder entender de que esto funciona y funciona para bien. Entonces voy cerrando y dándole 3 invitaciones para los docentes. No esperen sentirse listos, comiencen mañana, comiencen hoy con un pequeño prompt, con una sola herramienta, con un solo experimento. La competencia se construye haciendo. No esperemos que simplemente Nelcar viene y nos cuenta, hoy ya tenemos las competencias o mañana nos inscribimos en un curso ultra carísimo. No, lo que necesitamos nosotros es estar listos, pero nosotros listos con la empatía, con la necesidad, con la reflexión. Si hay directivos entre nosotros, pues la inversión en competencias digitales no es un gasto, señores. Es la diferencia entre la relevancia y la irrelevancia institucional. Y esto va tanto para
fiscales, fiscomisionales, o universidades privadas o instituciones educativas de cualquier nivel o modalidad. Necesitamos invertir en nuestro capital humano, que son los que cuidan de nuestro cliente. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Nuestros estudiantes. Y para todos nosotros, pues seamos los arquitectos de un futuro donde la tecnología amplifica lo mejor de nosotros, no lo peor. Muchas gracias. Creo que estuve bien con el tiempo y bueno, aquí dejo algunos de mis datos y ha sido un placer realmente acompañarles en estos pocos minutos.